Bienvenidos todos y bienvenidas al curso de metodología de investigación social. Vamos a aceptar aquí. Mi nombre es Aimee Rodríguez y voy a estar compartiendo con ustedes. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto. Bueno, voy a compartirles un poquito qué vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Solo si me pueden dar, por favor, permiso para compartir mi pantalla. Sí, dale. Gracias. Ahí estamos. ¿Logran ver ahí ya el programa del curso? Sí, Perfecto. Bueno, entonces para comentarles un poco, vamos a estar trabajando todo lo que es metodología de investigación social. Y el curso, pues, lo que busca es que podamos empezar a conocer y comprender un poco lo que es la investigación social desde la perspectiva teórica y práctica, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes pues ya tienen bastante experiencia en estos procesos, otros que están realmente iniciando en este proceso de la investigación. Entonces vamos a tratar ahí de ir como compensando en esta parte, ¿verdad? Para que todos podamos ir trabajando y adquiriendo pues conocimientos al respecto. Realmente recuerden que la investigación social mucho tiene que ver también con la práctica, ¿verdad? Entonces, mientras uno más lo practica, más fácil y más rápido va a poder uno, pues, ir adquiriendo estos conocimientos. Entonces, un poco, ¿qué vamos a estar trabajando? Primero, hoy vamos a estar trabajando un poco sobre ciencias sociales, sobre qué es investigación social, qué importancia tiene la investigación social en la seguridad estratégica y un poco las diferencias entre el método cualitativo y cuantitativo. También la próxima semana, bueno, sería el jueves, ¿verdad? Vamos a estar trabajando un poco y las siguientes clases sobre el diseño de investigación social. Vamos a estar viendo la idea de investigación, el planteamiento del problema, o sea, cómo pasar de la idea de investigación a un planteamiento del problema en investigación social, un poco el marco teórico, las hipótesis y cómo operacionalizar esto, ¿verdad? Vamos a estar viendo también técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo, por ejemplo, el cuestionario, las distintas modalidades de observación. Vamos a estar trabajando entrevista y sus diferentes modalidades, grupos focales o grupos de discusión. Luego vamos a estar viendo un poco lo que es sistematización y construcción del informe de investigación, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Generalmente lo que sucede mucho es que, bueno, aplicamos todas nuestras técnicas, pero después nos topamos con un mar de información que no sabemos cómo utilizarlo y cómo a partir de ahí construir un informe, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esta parte de cómo ir haciéndolo práctico para que ustedes puedan construir un informe de investigación. Como les digo, esta es la parte de metodología de investigación social, que es como la primera metodología, entonces tiene que ver todo el proceso de investigación que debe seguirse. Entonces, ¿qué metodología vamos a estar trabajando? Vamos a estar teniendo estas sesiones virtuales, ¿verdad? Donde pues yo voy a ir abordando algunos temas y vamos a ir haciendo diversos ejercicios, diversas actividades a lo largo de la clase, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver qué temas son los que se van a estar trabajando en cada sesión. Y hay unas lecturas ahí también ya asignadas que les puede ser de utilidad para que puedan ir profundizando también en los temas que vamos a estar trabajando. Luego, ¿cómo vamos a hacer la parte de la evaluación? Ustedes van a estar trabajando en clase, eso quiero comentárselos. Vamos a estar teniendo como una media hora en las diversas sesiones, no el día de hoy, pues porque es el primer día de clases, pero ya cuando empecemos a hacer todo lo relacionado a la construcción del diseño de investigación, ustedes se van a organizar de forma ahí sí que a su criterio, con las personas que ustedes se sientan cómodas de trabajar, ¿verdad? Va a ser por afinidad. Entonces vamos a estar trabajando en grupos, pero vamos a tener media hora en clase para poder avanzar en este proceso.
y ustedes van a hacer sus entregas de lo que se trabaje en clase, ¿verdad? O sea, la idea no es que ustedes se lleven ese trabajo a su casa. Sabemos que tenemos múltiples actividades, ¿verdad? Está este curso, tenemos en algunos casos otros procesos de formación, los trabajos que cada uno y cada una tiene y también pues las actividades familiares, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengamos esta media hora, digamos, cada sesión para que ustedes puedan ir avanzando en lo que corresponde de su trabajo y eso sea lo que podamos ir presentando, ¿verdad? Y sobre eso se va a ir evaluando. Entonces, ahí están como las fechas de entrega, que como ven son las fechas de las sesiones de clase, ¿verdad? Porque la idea es que lo entreguen en el momento, ¿verdad? Entonces, eso sería como lo que vamos a estar trabajando. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, alguna duda, alguna inquietud, con gusto podemos resolver. ¿No? Parece Bueno. que no. Ok, perfecto. Gracias, Stephanie, ahí por contestar. Sí, miren, tenemos varias formas en que podemos irnos comunicando, ¿verdad? Tenemos el chat. Miren, cuando yo estoy presentando, muy probablemente no voy a ver las manos levantadas. Ahí mis compañeras me pueden hacer favor diciendo que alguien levantó la mano y qué persona fue, pero a mí generalmente pues no puedo ver cuando estoy presentando. Entonces, si ustedes quieren intervenir, pueden hacerlo perfectamente. Interrúmpanme, siéntanse en confianza para poder participar, ¿verdad? Que realmente estos procesos de formación y estos espacios son para construir de forma colectiva, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos diversos conocimientos. No somos conocedores de todos los aspectos académicos, ¿verdad? Pero cada uno tenemos algo que aportar a este proceso de formación. Entonces, siéntanse ustedes en la libertad de compartir sus conocimientos y de preguntar, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a ir iniciando ya con la sesión de hoy. ¿Ya ven ahí mi presentación? ¿Estamos? Sí. Gracias. Bueno, ¿cuántos de acá que están estudiando tienen formación enfocada en ciencias sociales? A ver, levántenme ahí y pónganme un corazoncito, un like ahí en el. ¿Cuántos tendrán formación enfocada en ciencias sociales? ¿Alguna reacción ahí en sus? Ninguno. No veo que alguien mande alguna reacción. Bueno, pues la clase de hoy vamos a estar trabajando precisamente. Sí, De hecho, que su sí. display no lo mira, pero sí, Ah, personas perdón. han puesto pulgares arriba Ok, de Sí, de reaccionar. hecho, sí. gracias. Gracias, gracias. Si no veo. Entonces, bueno, me alegra que entonces tengamos algunas personas que también seamos como de las mismas áreas, ¿verdad? De formación. Entonces, la idea de hoy es que vamos a trabajar un poquito respecto a esto, ¿verdad? Como para ir refrescando esos conocimientos que tenemos y quienes no son del área de ciencias sociales, pues puedan ir adentrándose un poquito a lo que son las ciencias sociales y qué se hace desde las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, el objeto de estudio de las ciencias sociales se centra en conocer fenómenos sociales, ¿verdad? Y sus manifestaciones del ser humano como sujeto social. Entonces va buscando interpretar, va buscando comprender, va buscando explicar ciertas acciones, ¿verdad? Y ciertas acciones, procesos, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos en, en algunos casos en sociedad, ¿verdad? Que serían más como las tipo de ciencias sociales como la sociología, por ejemplo, ¿verdad? Pero también cómo estamos, pues, a lo interno de nosotros referente a la sociedad también, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio para que ustedes podamos ir trabajando en esta línea. Voy a colocarles un enlace en su chat, ¿verdad?
Ahorita les vamos a mandar el enlacito. Ahí está. Bueno, ahí les va a llegar un enlace, ¿verdad? Ya lo tienen ustedes ahí. Ahí ustedes van a encontrar una pantalla. Este es un Padlet. Ustedes van a encontrar una pantalla en la que van a colocar lo que ustedes conozcan respecto a las ciencias sociales que, que aparecen ahí, que hay una diversidad de ciencias sociales, ¿verdad? Permítanme, les voy a mostrar qué es lo que van a encontrar ahí en el Padlet. Vamos a ver aquí. Esta pantallita es la que se van ustedes a encontrar. Y cuando le dan el signo más, ustedes pueden ir escribiendo. Entonces, la idea es que este es un Padlet colaborativo, ¿verdad? Entonces, todos vamos a ir colocando lo que sepamos que estudia la sociología, la antropología, las ciencias políticas. Le dan para acá, para el lado derecho, y está la psicología, la historia y la antropología, ¿verdad? Entonces, vamos a tener unos 10 minutitos para que ustedes puedan ir colocando ahí sus opiniones. Ahí ya están empezando a escribir, ¿verdad? Pueden buscar información si quieren, ¿verdad? Pueden colocarlo con lo que ustedes recuerdan y conocen quienes son de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, siéntanse en la libertad de irlo trabajando, ¿verdad? Lo que ustedes recuerden, las ideas que tengan, y si quieren buscarlo, pues también lo pueden hacer, ¿verdad? Vamos a dar unos minutitos entonces para esto y vamos a ir viendo qué ideas tenemos sobre las ciencias sociales y el estudio de las ciencias sociales. Creo que está repetida la psicología. Ah, no, la antropología. Gracias, ahí ya la quité ahorita para que no la tengamos otra vez.
Magíster, buenas noches. Buenas noches. Magíster, ¿me escucha? Bueno, si quieren, vamos retomando ya, ya hay varias participaciones, ¿verdad? Entonces vamos viendo un poco qué fue lo que fuimos colocando en el Padlet. Bueno, entonces hablamos, por ejemplo, de la sociología, ¿verdad? Nos mencionan ahí, antes de que sigamos, cuando estemos trabajando así en los Padlet, por favor tratemos de colocar nuestro nombre, ¿verdad? Así logramos saber las participaciones de quienes están aquí dentro de los trabajos que están realizando en clase. Entonces, bueno, vamos a ver qué colocamos de la sociología, ¿verdad? Colocamos que estudia constructos, que aborda el cambio social, ¿verdad? Sí, Disculpe, no, sí, tengo sí, un, solo tengo una consulta. Es que fíjese que yo voy manejando y no he podido Ah, participar, ok, no, no hay pero problema. no sé si eso Ujú. afecta. Gracias, No, no hay problema, no hay problema. bueno, gracias. Entendemos esas situaciones, ¿verdad? La idea es que participemos y si gustas después puedes hablar, ¿verdad? Sobre el tema, pero no, no hay ningún Muchas problema que no lo hayas escrito en el Padlet. gracias. Ujú. Bueno, entonces veamos. Tenemos entonces la sociología que se enfoca en constructos, en cambio social, ¿verdad? También nos decían acá, Miguel, que es la ciencia que estudia las sociedades y los fenómenos sociales, ¿verdad? También hay todo un estudio de relaciones de poder y las relaciones y las entre estructuras también sociales, ¿verdad? Que estudia fenómenos sociales y su interacción, que se centran en el estudio de la sociedad y sus manifestaciones, ¿verdad? Y estudia el comportamiento de las sociedades, comportamiento humano. Entonces, mucho va como por esa línea, ¿verdad? Cómo al final la sociología va estudiando toda esa interacción social, pero no lo hace desde un individuo en particular, ¿verdad? Sino que lo hace como una sociedad, ¿verdad? En un conjunto. Em, entonces, estudian realmente el comportamiento, decían aquí otros comentarios, de las sociedades y su evolución en el tiempo, ¿verdad? Y tratan de entender cómo la gente actúa cuando vive en grupo y cómo van formando costumbres, reglas, clases sociales y cómo esto va afectando nuestra vida diaria, ¿verdad? Nos ponen también aquí que va viendo la evolución en el tiempo y comprender los fenómenos sociales, ¿verdad? Entonces ya vamos ahí viendo un poco lo que va estudiando la sociología. ¿Quién quiere compartirnos qué está estudiando la antropología? O tal vez tenemos un antropólogo o antropóloga aquí que nos quiera comentar un poco al respecto. ¿Quién quiere ver qué pusieron en antropología? Si alguien está levantando la mano, por favor empiece a hablar porque como les comenté no logro ver, ¿verdad? Entonces, alguien que quiera comentar sobre la antropología. Bueno, vamos a ir viendo. La antropología, como bien lo colocan ahí, se centra más en la cultura, ¿verdad? Comportamientos y contextos, ¿verdad? Y que también tiene al ser humano como objeto de estudio, ¿verdad? Pero mucho es esa parte cultural, ¿verdad? Y cómo se va construyendo esa cultura también a lo largo del tiempo. Entonces busca entender cómo viven, cómo piensan y cómo van cambiando también las personas en diferentes lugares y tiempos, porque si ustedes se ponen a pensar, nuestro comportamiento y nuestra sociedad ha cambiado mucho de una generación para la fecha, digamos, ¿verdad? Cada generación tiene costumbres distintas, formas de comunicarnos distintas. Me pasa mucho, por ejemplo, que
a veces personas más jóvenes utilizan un determinado lenguaje y uno a veces no logra ni siquiera comprender qué significa esa palabra, ¿verdad? Y esto tiene que ver precisamente porque hay una cultura distinta a la nuestra que se está construyendo, ¿verdad? Entonces, toda esa parte también es eh, se integra a todo esto del mundo de la antropología, ¿verdad? Entonces, cómo vamos evolucionando como sociedad, ¿verdad? Tenemos también las ciencias políticas, ¿verdad? Y que va estudiando más toda la parte del poder, ¿verdad? La dominación, los sistemas políticos, ¿verdad? Pero, em, como lo ven aquí, sí toma en cuenta los sistemas electorales, pero también recuérdense que hay un poder que no es visible, ¿verdad? Muchas veces. Y esto también es parte de lo que va estudiando la ciencia política, ¿verdad? Entonces, cómo se van desarrollando las instituciones sociales, el gobierno, las políticas públicas, ¿verdad? Entonces va más como por ahí toda esta parte del estudio de la ciencia política. Entonces ya muchos, como ven ahí, los comentarios van enfocados a esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Em, con los sistemas de gobierno y el comportamiento político de la sociedad, ¿verdad? Vamos a ver ahora con la psicología. Vamos a ver aquí. Se centra más las ciencias sociales anteriores, ¿verdad? Que hemos discutido un poco. Sí se centran más en aspectos como de una sociedad, ¿verdad? La psicología se enfoca más en un individuo, ¿verdad? Si bien también ciertos aspectos sociales pueden influir en la psicología de un individuo, ¿verdad? En sus emociones, en su personalidad, pero tiene esta mirada distinta, digamos, a las otras ciencias sociales que hemos visto. Entonces aquí nos colocan en el Padlet que se centra en estudiar emociones, la causalidad del ser, el ser humano, la personalidad, ¿verdad? El comportamiento del ser humano, su mentalidad, ¿verdad? Su conducta, cómo se sienten en su entorno social, mucho enfocado en la emoción, la atención, la motivación y la memoria, digamos, ¿verdad? Y tenemos también pues la historia, ¿verdad? Que lo que busca es ir dejando un registro de acontecimientos, ¿verdad? Entonces va viendo hechos del pasado desde diferentes visiones, ¿verdad? Va dando explicaciones también a fenómenos visibles en el tiempo, va viendo hechos del pasado, em, y vemos mucho de lo que se estudia en historia también es conocer el pasado, ¿verdad? Pero en función de saber qué repercusiones ha tenido también en el presente, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver también con esto, y la parte histórica. Entonces, vamos a ir haciendo aquí un cierre, digamos, en esta parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, hablábamos un poco que la antropología analiza esos estudios y aspectos más enfocados en la cultura, toda la parte antropológica, ¿verdad? Como les decía, la cultura, pues no vista solo como de nuestros antepasados, sino que hay aspectos culturales también que cambian de generación en generación, ¿verdad? Y que eso es parte de lo que va estudiando también la antropología. La sociología pues va estudiando distintos aspectos de la sociedad, las relaciones sociales, cómo interactúan entre sí, ¿verdad? Eh, la sociedad y también tiene que ver un poco con la cultura, ¿verdad? Como hablamos también estas, em, cómo la cultura va cambiando también a través del tiempo. Ustedes dirán, bueno, pero la antropología estudiaba aspectos culturales y la sociología también. Sí hay cosas entre las ciencias sociales que se entrelazan, ¿verdad? Y que se pueden hacer desde distintas perspectivas y visiones de las ciencias sociales. Entonces, a veces es como complejo decir dónde termina una disciplina y empieza otra disciplina de las ciencias sociales, porque muchas veces tienen algunos aspectos en común, ¿verdad?
Y si bien puedes estudiar un fenómeno desde la economía, también lo puedes hacer desde la sociología, digamos, o desde la antropología. Entonces, a veces es complejo como que exista una delimitación específica, digamos, de lo que son en sí cada una de estas ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos la psicología que se centra en el estudio de la mente y del comportamiento humano, ¿verdad? Pero como individuo, como les decía, sí hay una repercusión social, pero la psicología tiene la particularidad de centrarse en el individuo, ¿verdad? En el caso de la economía, vemos cómo son, por ejemplo, los modos de producción de cada una de las sociedades, ¿verdad? Cómo se administran estos bienes y estos servicios, entonces es parte de lo que va viendo la economía. Aquí coloqué otras ciencias sociales que no pusimos en el Padlet, ¿verdad? Por ejemplo, la geografía, que también es otra ciencia social. Se centra mucho en estudiar, por ejemplo, cómo es el relieve, el clima, el suelo, cómo se va gestando el espacio, ¿verdad? Cómo se gestiona todo el espacio. Pero aquí lo interesante es también que puede haber una mezcla, por ejemplo, entre geografía y sociología, digamos. Y cómo, por ejemplo, estos suelos también tienen una influencia en prácticas sociales, pero también en problemáticas sociales, ¿verdad? Entonces, si bien, por ejemplo, podemos estudiar la geografía como tal y el clima, en sí mismo, digamos, pero también se puede estudiar una vinculación con la sociología, por ejemplo, que podría decirnos toda la parte que seguramente ustedes ya han escuchado, por ejemplo, todo lo del cambio climático, ¿verdad? Como el hecho de tener, por ejemplo, un volcán en un determinado departamento tiene una influencia social, ¿verdad? Pero también puede tener una influencia económica, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos un poco que las ciencias sociales se entrelazan entre sí, ¿verdad? Sí, de Eh, hecho, sí, perdóneme, ahí dale. comentaba Ricardo Venganza que Ujú, es válido hablar de la educación también. sí, correcto. También la educación es otra ciencia social, ¿verdad? Pues hay varias, como hablamos, bastantes ciencias sociales. Está la psicología social también, ¿verdad? Es otra ciencia social. Hablamos de la educación también como una ciencia social, ¿verdad? Y porque también tiene una influencia en el comportamiento humano, ¿verdad? Y de la sociedad, porque, por ejemplo, si hablamos de la parte educativa, cada sociedad va determinando, por ejemplo, su pensum, ¿verdad? Su malla curricular, su currículum nacional base, digamos. Y ahí también se van determinando posicionamientos ideológico-políticos, digamos, ¿verdad? Entonces, también la educación es una ciencia social, ¿verdad? Y tenemos también, como hablábamos, las ciencias políticas, que ya vimos un poco lo que colocaron enfocado en los sistemas políticos, ¿verdad? Y la historia, que hablamos también, que sí hay un análisis del pasado, pero también tiene que tener una relación con el presente, ¿verdad? Entonces, em, vamos a colocar un videíto para que lo veamos y podamos ir profundizando un poco más en esta parte. Vamos a ver. Ustedes me dicen sí. Ahí está. Ya.
¿Aún no lo compartes o sí? Ya. Aimé, aún no lo vemos. Pensé que lo estaban viendo. Permítame, vamos a buscarlo aquí. Voy a empezar entonces otra vez. ¿Ahí ya lo ven? Ahora sí, Correcto. Sí. ¿Y sí lo escuchaban? No, no, tampoco. Tampoco. Ah, vamos a ver ahorita, me cuentan. Ahí ya empezó a... Sí, ya. Ok, perfecto. Eh, Como especie, siempre hemos querido entender el mundo. No importa si lo que buscamos descubrir está muy lejos o es demasiado pequeño. Gracias a nuestra curiosidad, los seres humanos hemos logrado ver más allá de nuestros sentidos. Pero hay un misterio y está demasiado cerca como para renunciar a comprenderlo. Nosotros mismos. Desde que comenzamos a vivir en comunidad, creamos lenguaje, imaginamos mundos, transmitimos historias por generaciones, reflexionamos sobre nuestra existencia y establecimos modos de organizarnos. Pero con el correr de los siglos, las comunidades se fueron complejizando y para entenderlas se hizo necesario analizarlas de manera metódica, tal como se estudia una célula o una estrella distante. Nacen así las ciencias sociales. ¿Y qué son las ciencias sociales? Bueno, se trata de un conjunto de disciplinas que aplican métodos científicos para estudiar a los seres humanos y su vida en comunidad. Gracias a ellas podemos entender, por ejemplo, nuestras conductas y emociones, cómo eran nuestros antepasados o cuál es la mejor manera de organizar nuestras ciudades. Nos permiten también comprender la raíz de los conflictos humanos, descubrir pautas de comportamiento y perfeccionar nuestros sistemas políticos y económicos. Perfecto. ¿Y cuáles son las disciplinas de las ciencias sociales? Las disciplinas son muy diversas y se relacionan entre sí. Una de las muchas maneras de agruparlas es en tres grandes ramas. Aquellas que estudian la interacción social, que son los modos que tienen las personas para relacionarse entre ellas, con sus instituciones y su entorno. Aquí encontramos, por ejemplo, a la sociología, derecho, economía, ciencias políticas y geografía. Luego, están las disciplinas que estudian el sistema cognitivo, es decir, cómo los humanos conocemos e interiorizamos el mundo que nos rodea. Aquí están la psicología, lingüística y ciencias de la educación. Por último, están las que estudian la evolución de las sociedades, aquellas que indagan en el pasado de la humanidad, sus costumbres, modos de organización y ritos, como antropología, historia, demografía y arqueología. Ya, estoy listo para salir a investigar a la sociedad. ¿Servirá este viejo estetoscopio? No precisamente. Las y los cientistas sociales utilizan sofisticados instrumentos de análisis en sus investigaciones. Para recolectar información, usan herramientas aparentemente sencillas, como entrevistas, grabaciones en video, encuestas o revisión de documentos. Pero no cualquiera puede leer estos datos, organizarlos y transformarlos en algo útil para entender el mundo. Existen dos formas que, a grandes rasgos, utilizan las ciencias sociales para procesar la información. Por un lado, está lo que se conoce como métodos cuantitativos. Como lo dice su nombre, se trata de transformar en números las palabras y situaciones que recolectan, y a través de fórmulas matemáticas complejas, encontrar patrones que permitan describir o explicar fenómenos sociales. Por otro lado, están los llamados métodos cualitativos, los cuales fragmentan lo observado en unidades que pueden ser palabras, frases o imágenes, y luego le asignan conceptos claves que se comparan y relacionan entre sí. Este enfoque no busca medir lo que la gente dice o hace, sino interpretar su sentido más profundo. Como puedes ver, las ciencias sociales abarcan un amplio espectro de disciplinas, enfoques y técnicas que nos permiten entender nuestro comportamiento, conocer las causas de nuestros conflictos y proyectar posibles soluciones a aquellos problemas que nosotros mismos hemos ido produciendo. ¡Buenísimo! ¿Dónde están esas investigaciones? Lamentablemente, estos estudios han permanecido demasiado tiempo dentro de círculos exclusivamente académicos. Es tiempo de cambiar esta realidad. Debemos fomentar que las y los cientistas sociales compartan sus investigaciones y que todos y todas nos apropiemos de este valioso conocimiento para transformarnos en una sociedad de mente abierta y pensamiento crítico y constructivo. Es hora de que abramos la academia.
Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Cómo lo vieron? ¿Han realizado investigación con alguna de estas ciencias sociales? Ahí que nos puedan contar un poquito. Sí. Dice Miguel que es súper. Gracias. Realmente la idea ahorita es que vayamos, como les digo, retomando un poco el concepto de ciencias sociales, ¿verdad? En función de que la parte de investigación, pues la idea es que la veamos un poco desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que estamos como empezando a ver un poco esta parte de ciencias sociales, que como hablamos, yo sé que para muchos va a ser pues un repaso porque ya lo han trabajado, ya han tenido acercamiento, algunos son parte de las ciencias sociales, como hablábamos, ¿verdad? Pero la idea es que todos tengamos como que un piso en común, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué características tienen las ciencias sociales? Ahí están viendo mi pantallita, la presentación. No me vuelve a pasar las mismas del Sí, video. sí se ve. Ok, bueno. Entonces, bueno, están estudiando realmente como lo vimos en el video y como ustedes lo fueron colocando en el Padlet, ¿verdad? Un poco las características de las ciencias sociales es que estudian al ser humano en una dimensión social y cultural, ¿verdad? Son históricas porque estudian hechos realmente que solo ocurren una vez, ¿verdad? Las ciencias naturales, por ejemplo, tienen fórmulas, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, echamos tanto porcentaje de este ingrediente, digamos, tanto del otro, y vamos a lograr replicar esta fórmula, ¿verdad? En el caso de las ciencias sociales, eso no ocurre. Por ejemplo, si se da una movilización social, puede ser que exista en otro momento otra movilización por el mismo tema, digamos. Sin embargo, no va a ser exactamente igual, ¿ya? Los hechos sociales solo ocurren una vez, ¿verdad? Y aunque puedan ocurrir acciones similares o que ocurran por el mismo tema, digamos, o por el mismo problema social, no van a ser exactamente iguales. Entonces, esa es una característica particular de las ciencias sociales que no pasa en las ciencias naturales, ¿verdad? En las ciencias naturales sí podemos replicar lo que estamos estudiando. En las ciencias sociales no, o sea, tenemos la oportunidad de verlo una sola vez. Y si ya vamos otra vez a la misma comunidad, muy probablemente, vamos a poner un ejemplo, hacemos una entrevista hoy, ¿verdad? Y mañana volvemos a entrevistar o en un mes volvemos a entrevistar a la misma persona, les aseguro que no nos va a decir exactamente lo mismo que nos dijo en la entrevista anterior. Van a haber cosas probablemente similares que nos pueda decir, pero no nos va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Primero, porque pues la persona va cambiando también ella misma, pero también pueden haber condiciones sociales que hayan cambiado en su entorno y que por ende va a cambiar en sus ideas, en sus pensamientos, en sus opiniones, en sus percepciones, ¿verdad? Entonces, bueno, también en las ciencias sociales podemos aplicar, como hablamos, métodos mixtos, ¿verdad? Tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos. Y hay toda una serie de procedimientos, ¿verdad? O sea, muchas veces siempre ha habido ya de hace muchos años una crítica a las ciencias sociales en que dicen que pues las ciencias sociales no son ciencia, ¿verdad? Sin embargo, pues sí se sigue todo el método científico, ¿verdad? Y sí, hay métodos, hay teoría, ¿verdad? Tenemos teoría en las ciencias sociales. Ya vimos ahí en el video Comte, Durkheim, Weber, Marx, ¿verdad? Son teóricos clásicos de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, tenemos teóricos, tenemos métodos especializados y sistematizados para el levantamiento de información, ¿verdad? Tenemos formas para poder analizar esa información. Entonces, somos una ciencia, pero somos una ciencia social, por ende es diferente, ¿verdad? A las ciencias naturales. Y pues pueden ser también, em, normalmente son interdisciplinarias, que era lo que yo les comentaba cuando estábamos abordando lo de
los distintos tipos de ciencias sociales, porque generalmente se relacionan entre sí, ¿verdad? No, es difícil, como les comentaba en ese momento, decir esto es meramente sociología o esto es meramente historia, esto es meramente antropología, porque realmente hay momentos en los que se cruzan, ¿verdad? Y se entrelazan. Entonces, esa parte es a veces compleja de diferenciar. Sin embargo, por supuesto que hay eh, campos específicos para cada una de las ciencias sociales, hay teóricos específicos para cada una de las ciencias sociales, ¿verdad? Y también métodos de recolección de información, métodos em, de investigación social que suelen ser utilizados más por determinadas ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, sí, sí sucede esto, ¿verdad? Entonces, bueno, en la investigación social, generalmente los profesionales utilizan la investigación social para estudiar el comportamiento y el pensamiento humano, ¿verdad? Y es un proceso que va generando conocimiento y que se va relacionando también con la realidad social, con el comportamiento humano, no solo en su presente, puede ver también su pasado y puede ver también a través de la información que tenga puede hacer proyecciones a futuro, ¿verdad? Entonces también es parte como de lo que hace la investigación social, ¿verdad? A partir de toda esa información que se va recolectando en el campo y con los diversos sujetos a los que pues llegamos a través de la investigación social, podemos conocer cómo estamos en este momento, podemos saber cómo estuvimos, ¿verdad? Y podemos hacer proyecciones a futuro. Algo que sí es importante de analizar en esta parte es que el cientista social, pues, como les hablaba antes, tiene una serie de herramientas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos las encuestas, tenemos las entrevistas, ¿verdad? Los grupos focales. Entonces, hay una diversidad de herramientas y de técnicas de investigación que podemos usar y dependiendo del interés de la investigación, así se va a determinar qué es lo que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Entonces va describiendo lo que sucede, pero va viendo también a partir de todo un análisis contextual las causas que dan origen a esos problemas sociales que en un determinado momento están sucediendo en este momento, digamos, ¿verdad? Entonces es capaz de analizar cómo ha sido su contexto, cómo ha sido también ciertos procesos históricos que pueden haber influido en ciertas problemáticas sociales que están aconteciendo en este momento, ¿verdad? Y ese es un poco el sentido de la investigación social, ¿verdad? Em, Hay unas características que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos investigación social. Primero, pues toda la parte ética de la investigación social, ¿verdad? El hecho que, por ejemplo, si tenemos que pedir ciertas autorizaciones a las personas para poder utilizar la información que nos están brindando, ¿verdad? Para poder grabarles, para poder utilizar su información. Generalmente se busca que las personas permanezcan en el anonimato cuando se hacen investigaciones sociales, ¿verdad? Salvo que uno tenga la autorización plena de la persona para poder colocar su nombre y apellido, ¿verdad? Si no, lo que hacemos es utilizar códigos para nombrar a estas personas o bien utilizar seudónimos, ¿verdad? Con el fin, pues, de que no puedan ser identificadas y que pueda existir también una mayor libertad por parte de la persona que está brindando su información para el estudio, ¿verdad? Entonces, generalmente se busca que existan resultados neutrales, ¿verdad? Que sea una ciencia que se base en los pensamientos, percepciones de las personas que nos están brindando la información, obviamente con un análisis del investigador, ¿verdad? Pero no sesgada, no es una información sesgada, ¿verdad? A ciertas posturas ideológico-políticas, ¿verdad? Eso es a veces complejo porque también depende mucho, por ejemplo, de el, el marco teórico, por ejemplo, que uno utiliza. Si ya tiene una postura ideológico-político, obviamente
ya va a ir encaminado hacia ahí también todo el análisis de tu información, ¿verdad? Pero lo que se busca en general en la investigación social es que presente un análisis neutral, digamos, al respecto. Y abarca pues diversos temas que involucran pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ahora vamos a ver un poco, vamos a trabajar que la importancia de la investigación social en la seguridad estratégica. Para esto vamos a hacer grupos de 5 personas que van a ser aleatorios, ¿verdad? No, el Zoom los coloca automáticamente a ustedes en los grupos y la idea es que puedan discutir estas 3 preguntas que les voy a comentar a continuación. Una es, ¿por qué son importantes ya después de todo esto que conversamos y el video que vimos, el Padlet que ustedes llenaron, ¿verdad? ¿Por qué son importantes las ciencias sociales en la investigación en seguridad estratégica, ¿verdad? ¿Por qué serían importantes analizar la seguridad estratégica desde las ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué tipo de investigaciones conozco o se han realizado en las instituciones en las cuales ustedes laboran desde las ciencias sociales enfocadas en la seguridad estratégica? Si han realizado algunas investigaciones ustedes u otras personas, ¿verdad? ¿Y qué otras investigaciones se podrían realizar desde las ciencias sociales para abordar el tema de la seguridad estratégica con este enfoque, ¿verdad? Entonces, estas serían las 3 preguntas. Se las voy a poner en el chat, ¿sí? Para que ustedes las puedan ver y van a tener para esto 15 minutos, ¿verdad? Y después van a presentar rápidamente qué fue lo que discutieron en sus grupos. Ahorita las compañeras les van a mandar la invitación para que se unan a las pequeñas salas de Zoom y eh, ustedes puedan empezar a trabajar este, estas preguntas. Ahorita les voy a mandar. Confirmarme, van a ser 10 grupos de 5 gentes, 5 Ok, colegas, para que perfecto. eso automáticamente lo vamos a hacer por hoy así. Ok. Voy a compartirles las preguntas, ¿verdad? Sí, Para que ustedes las puedan tener ahí en el chat y puedan ir empezando a trabajar con ellas. ¿ya las enviaste a mí? Ahorita las estoy poniendo. Una vez las envíes, yo armo Ahí la... está ya. Sí, ok. Empezamos en un momento. Ay, gracias, Ricardo, que estaba conectado en 2 dispositivos, entonces ya se quedó solo en uno. Sí, Gracias. gracias. En ese momento ya cada sala se va reuniendo. Me había metido, ¿va? A un Sí, grupito. te metió automáticamente. ¿Sí, va? Sí, ¿En qué me estoy? Ah, va. Perfecto. ahí Son está. unos 15 minutos para que ellos trabajen y vamos a ver. Hay un cuerpo que tiene únicamente 2, pero que trabajen así. Sí. Ay, no. Sigo yo con esta tos que no me deja. Sí.
Quiero sacar por ahí a Nancy. Y así son de calladitos siempre. Hoy Ahora no sé qué les pasó. están agarrando confianza. Espérame, ahora voy a mandar un mensaje para que. Ana Mercedes, vamos, te voy a enviar a una sala para que ahí te trabajes con los colegas, que ellos te expliquen. ¿Vamos a hacer un Google Docs o cómo vamos a hacer? Muchas gracias, licenciada. Sí, ya voy, en un segundo. Gracias. Vas a la sala 9. Aime, fíjese que están escribiendo en el chat que si pueden colocar las preguntas aquí. Cabal, ahorita lo vi. Ahorita las voy a mandar de una vez. Ay, es que yo cerré. Ah, no, aquí está. Pensé que había cerrado mi WhatsApp aquí. Vamos a ver qué tal. Se me está cargando el. Sí. Ah, bueno, sí, mejor. Ya lo mandó alguien ahí. Digo que a mí me está cargando, no me ha dejado el WhatsApp. Así que, Sí, hay, por ejemplo, en la sala 1 hay 4 gentes, incluyendo a Catalina, que ahí la voy a dejar, ella que participe. Sala 2 hay 4. Sala 3 estaba Zoe, hay 3. En la sala 4 ahí hay 6, pero no sé por qué los metió ahí. En la sala 5 hay 4 y en la sala 6 hay 4 y en la sala 7 hay 3, 4 igual. La 8 hay 2, no sé por qué hay 2, pero bueno. La 9 hay 4 y en la 10 hay 3. Entonces, pues, en cuestión de unos, ¿qué? 15 minutos volvemos. ajá, gracias. Hace que pueden irse a tomar un café, no sé. Un ratito. Sí, Yo mejor me quedo aquí, pero no, igual, siempre por cualquier cosa. sí, Sí, yo también aquí estoy. Así en vez de aprovechar, va, pero no. sí. Ay, Es que bueno, pues quiero ver aquí ustedes y ah, que no afecte la conexión, sí. conectar con el. Sí.
Vamos a dejar un rato de conversar porque se queda grabado en la sección. Y obviamente eso se va a compartir con los colegas. Hay que ver qué parte se comparte. Entonces, si quieren, empecemos con los comentarios. Miren, comentarios breves porque sabemos que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que ustedes fueron discutiendo en sus grupos, ¿verdad? Vamos a empezar por la sala uno y así nos vamos a ir en orden, ¿verdad? Para que nos vayan comentando así rápidamente lo que fueron discutiendo. ¿Quiénes son de la sala uno? Si Amanda podría indicar, por favor, quiénes son de la sala uno, porque La sala uno es eh, Ana, Catalina, Dulce, Isia y Kevin. Catalina, Buenas, dale. buenas noches a todos. Pues nosotros entre las instituciones que analizamos que podrían ayudar las ciencias sociales a la investigación está el INEES. Creemos que puede ser una, que es el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Es una entidad gubernamental que se encarga de producir información, análisis y documentos técnicos destinados a capacitar a todo el Sistema Nacional de Seguridad y generar estudios de estrategia y políticas públicas en seguridad. Perfecto. ¿Y ya han conocido investigaciones que se hayan hecho sobre el tema? ¿Ya enfocadas, digamos, en ciencias sociales? No, solo fue que lo platicamos, ninguno trabaja en la institución. Ah, ok. Ujú. Mm. Y ninguno ha trabajado investigaciones relacionadas al tema, digamos. Disculpe, yo soy conferencista del INES y Ujú. yo sí se ha trabajado desde el punto de vista social, han sido enfocados todo más a la seguridad democrática y han enfocado su análisis en la ciberseguridad y ciberdefensa dentro del Plan Estratégico Nacional, que para proveer esa cultura de seguridad que se está globalizando a través de la Internet de las cosas y otro tipo de situaciones que se dan dentro de la inteligencia, de la seguridad estratégica y que permiten al Estado estar por lo menos a un 70, un 80% en relación a los demás estados en la prevención y todo lo relacionado a las estrategias de seguridad que se pueden implementar para minimizar los riesgos, amenazas y convertirse en vulnerabilidades posteriores. Ajá, gracias, Miguel. Como recuerdan, teníamos tres preguntas, ¿verdad? ¿Por qué son importantes las ciencias sociales en la investigación en seguridad estratégica? La otra era qué tipo de investigaciones conozco, digamos, o conoce el grupo, o han participado. Ahí Miguel ya nos compartió que están trabajando, digamos, en la institución, en el INEES, ¿verdad? ¿Y qué otras investigaciones consideran ustedes que se podrían realizar desde las ciencias sociales para abordar el tema de la seguridad estratégica? Entonces, nos comentaba el grupo uno, se centró en decirnos que esa institución era la que probablemente podía estar haciendo investigación y ya Miguel nos confirma que sí, ¿verdad? Que la están realizando. Em, la sala 2, si nos comparte, por favor, pero como les digo, que se centre en esas tres preguntas que teníamos, ¿verdad? Sí, sala 2 es Diana, Mercedes, Ricardo y Robin. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a compartir un poco de lo que hablamos.
Acerca de la importancia de las ciencias sociales en la investigación en seguridad estratégica, pues mencionamos que pues, es importante porque identifican y explican problemas que se relacionan con la seguridad democrática. Al mismo tiempo ayudan a comprender el pasado, el presente y a hacer una prospección sobre el futuro. También las ciencias sociales auxilian en la comprensión de actores, perfiles, comportamientos y consideraciones de seguridad. Con respecto al tipo de investigaciones que conocíamos, que, o que se habían realizado por instituciones desde las ciencias sociales enfocadas en seguridad estratégica, pues hablamos de que sí, hay varias instituciones, de que inclusive instituciones de carácter civil, que hacen investigaciones ya sea para registrar hechos, escenarios o evaluaciones de riesgo. Eh, También hacen procesos de acompañamiento de seguridad para instituciones. Eh, yo compartía con ellos que en lo personal yo conozco a una organización que se llama ISOC, que ellos hacen eh, como investigaciones acerca de crimen transnacional, de también debilidades democráticas y cómo esto afecta en no solo lo nacional e internacional, a nivel global. Y ellos publican sus investigaciones, ¿verdad? Ellos publican eh, no solo sus hallazgos, sino también los nuevos conocimientos que generan a través de la ponencia de los actores que invitan para dichas conferencias, ¿no? Eh, con respecto a qué otras investigaciones se podrían realizar desde las ciencias sociales para que aborden el tema de seguridad estratégica, mencionamos que es importante el que se vinculen disciplinas como la epidemiología y la gestión integral de riesgo, que de cierta manera regulan el análisis prospectivo de la seguridad democrática. También el fortalecer la investigación social como práctica, no solo como teoría. Si algo le falta a Guatemala, son investigadores que escriban. Entonces eso es importante. El estudiar la corrupción de las instituciones de manera sistemática e integral, sí, viendo dichas instituciones como estructuras que piensan, ¿no? Y que actúan conforme a motivaciones y estímulos, tal vez no propios, pero sí eh, personales de las personas que los conforman y los lideran. Eso, gracias. Gracias, Robin. Vamos con la sala 3. Sala 3 es Félix, Arolo y Stephanie. No sé si alguno más se integró después, pero ellos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahorita vamos a compartir pantalla. El tiempo pues fue demasiado poco, ¿verdad? Pero avanzamos con esto. ¿Me confirman si ya ven pantalla? Sí. Sí, ya se mira. Bueno, aquí estamos los integrantes. Buenas noches. El tema principal, importancia de la investigación social en seguridad estratégica. Mateo Toj, Félix Mejía, Haroldo Turcios y Stephanie Kiel. No sé si vamos a abordar las tres preguntas o una en especial, estimada Puede licenciada. ser algo general, una visión general de lo que trabajaron. Ujú. Bueno, la primera pregunta pues se centra, ¿por qué son importantes las ciencias sociales en la investigación en seguridad estratégica, ¿verdad? Que es otro enfoque a la seguridad tradicional que existe. Y las ciencias sociales son fundamentales en la seguridad estratégica porque permiten comprender las causas profundas de los problemas de seguridad desde una perspectiva humana y social, no solo técnica o social, o policial, perdón, mientras que la seguridad tradicional, como lo mencionaba anteriormente, se enfoca en la protección física y el control. Las ciencias sociales analizan los comportamientos, motivaciones y condiciones sociales que generan inseguridad, violencia, conflicto o conflicto. En resumen a esta pregunta, las ciencias sociales ayudan a diseñar políticas de seguridad más humanas, sostenibles y basadas en evidencia.
En la segunda, pues, ¿qué tipo de investigaciones conocemos? Tal como lo mencionaba uno de nuestros compañeros, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, estudios sobre seguridad ciudadana, fronteriza y ciberseguridad, o sea, de acuerdo también a la diversidad de cursos que se imparten en dicha institución. El Ministerio de Gobernación, pues, diagnósticos de violencia y criminalidad, ejemplo, pues, análisis sobre violencia intrafamiliar, extorsiones y reincidencia delictiva. El Ministerio de la Defensa, investigaciones de la seguridad estratégica en materia de la defensa de la soberanía y organizaciones internacionales como estudios interdisciplinarios para fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, este tipo de investigaciones, permítame, se me mueve esto. Bueno, pasamos a la siguiente. Me trabó el mouse, permítame. En la siguiente, ¿qué otras investigaciones se podrían realizar desde las ciencias sociales para abordar el tema de la seguridad estratégica? Podría ser en el área de la cultura y educación, algún tema propuesto, análisis del papel de la educación cívica en la prevención de la violencia juvenil. En el área de comunicación social, estudios sobre la influencia de las redes sociales en la percepción de inseguridad y desinformación. Es un tema muy hablado hoy en día. El desarrollo comunitario, investigaciones sobre modelos locales de seguridad comunitaria en áreas rurales e indígenas. El tema de género y seguridad, impacto de la violencia de género en la estabilidad social y la gobernabilidad. Y hoy un tema muy de moda también, la ciberseguridad social. El tema propuesto podría ser estudios sobre comportamiento digital y amenazas sociales en línea, ejemplo, extorsiones, fraudes y acoso y acoso. Entonces, una conclusión general respecto a las tres preguntas, podríamos finalizar con que la investigación social aplicada a la seguridad estratégica permite comprender la raíz de los problemas y formular soluciones integrales que incluyan no solo la fuerza pública, sino también la educación, la justicia, la comunicación y la inclusión social. En el contexto guatemalteco, esto significa fortalecer la seguridad humana entendida como el derecho a vivir sin miedo y con dignidad. Este es nuestro aporte. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. Gracias, buenas noches. Ahorita vamos a compartir pantalla. Gracias. Que comparte en pantalla, Ana Catalina comenta que ella sabe que hay información estadística sobre hechos delictivos desde la figura o desde la percepción de investigación en el Ministerio de Gobernación. Gracias, muy amable. Pues nosotros somos el grupo 4, ¿verdad? Estamos integrados por Gisela Méndez, Jessica Ramos, María Herrarte, Melissa, su servidor Pablo Callejos y Wendy Galeano. Pues inicialmente en la siguiente diapositiva, en la siguiente slide, pues vamos a poder apreciar pues, por qué son importantes las ciencias sociales en la investigación en seguridad estratégica. Y estas juegan un papel importante porque van a desempeñar ese papel crucial en la investigación en seguridad estratégica porque van a permitirnos tener un marco que nos va a permitir entender el comportamiento humano desde diferentes aristas, ¿verdad? Ver la dinámica social, algunas interacciones culturales que pueden llegar a influir en el tema de la seguridad. Esto a través del análisis de factores como la política, temas económicos y la sociología que podrían identificar cuáles son las raíces que dan origen a esos conflictos y las tensiones que podrían afectar en determinado momento a una nación, ¿verdad? En cuanto al tipo de investigaciones que conocemos, pues de los que estábamos en el grupo, pues ninguno trabaja en una entidad que se relacione, pero sí discutimos algunas y pues mencionamos ahí el Ministerio de Gobernación y algunas entidades adscritas a él, como por ejemplo la Policía
Policía Nacional Civil con algunos estudios sobre la percepción de inseguridad, la confianza ciudadana en ese tipo de instituciones relacionadas con la seguridad y algunos análisis de factores de riesgo en territorios con alta criminalidad, ¿verdad? También, pues, el Ministerio Público o instituciones relacionadas con el sector justicia como INASIF, con algunas investigaciones sobre estudios de violencia de género, victimización, criminalidad juvenil y que aportan a la formación de políticas que pueden coadyuvar a una prevención general. También el Instituto de la Defensa Pública Penal o entidades como CEPREM o el Instituto de Ciencias Penales, pues que pueden aportar algunos análisis sobre la reincidencia delictiva, causas sociales de la violencia intrafamiliar, vulnerabilidad de determinados grupos específicos, ¿verdad? Que básicamente permiten que las políticas públicas puedan orientarse a atender esta problemática, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? En cuanto a otras investigaciones que podrían llevarse a cabo desde las ciencias sociales para abordar el tema de la seguridad estratégica, pues podrían darse algunos análisis de redes criminales desde una perspectiva comunitaria y socioeconómica para pues poder entender y comprender cómo afectan las diferentes localidades y pues proponer algunos mecanismos de prevención que permitan pues obviamente pues disminuir esos riesgos delictivos, ¿verdad? También algunos análisis de dinámicas territoriales, mapeo de zonas, factores estructurales como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y acceso para facilitar actividades ilícitas, para tratar de irlo pues erradicando, ¿verdad? Básicamente esas fueron nuestras conclusiones. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente grupo. Sería el 6, ¿no? Sí, ¿verdad? Sería el grupo, la sala 6, creo yo. 5. Sí, 5. la sala 5. Y en este caso es Adriana, perdón, que está muy chiquito. Adriana, Evelyn, Leticia y Soledad. Muy bien, Gracias. buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Evelyn Samayoa y soy de la sala 5. Con nuestras compañeras definitivamente llegamos a la conclusión de que las ciencias sociales son importantes en cualquier investigación en seguridad estratégica. Son definitivamente clave porque marcan los indicadores. Creo que de acuerdo con el estudio que tiene cada ciencia, háblese de psicología, de la sociología, de la estadística que se toman principalmente como base para sacar algunos estudios, la economía, marcan primero que nada los indicativos y los indicadores y ayudan como a delimitar también la investigación y a focalizarse en determinado tema que se quiere investigar, en este caso la seguridad estratégica. Aparte, creo que las conclusiones que se van sacando para seguridad estratégica vienen entrelazados con lo que son las políticas públicas, ya que después de un resultado estratégico, de esa manera ya se puede aplicar, determinando el plazo en el que estas estrategias se van a aplicar. Hay unas estrategias que pueden aplicarse a corto plazo, como por ejemplo, estamos hablando de allanamientos en determinadas zonas, de requisas en determinadas cárceles. Eso viene siendo como unos objetivos un tanto más a corto plazo. Ya a mediano plazo, con los resultados que se tienen de estos operativos, identificar a determinados grupos que son los de interés. Y ya a largo plazo, definitivamente las políticas públicas, que yo creo que esto es lo que viene entrelazado. Me voy a saltar a la pregunta 3, que dice qué otro tipo de investigaciones podrían realizarse. Y pues aquí en las políticas públicas, yo creo que mucho se ha discutido últimamente, licenciada, sobre la importancia de la reinserción social en términos de seguridad. Yo creo que eso definitivamente, creo que las políticas públicas y todas las estrategias que se han aplicado en nuestro país están basadas, le podría decir que en prevención y en mitigación de las emergencias que se dan. Creo que las políticas públicas de reinserción
son las que en este momento incluso el Ministerio de Gobernación ha pensado en cómo poder hacer específicamente en las cárceles, ¿verdad? Y pues, ¿qué tipos de investigaciones conocemos con nuestras compañeras? Definitivamente todas las instituciones del Estado que han mencionado son muy, muy importantes. Sin embargo, creo que también tienen su mérito algunas entidades fuera del Estado, como Flaxo, como CIEN, que tienen estudios enfocados específicamente en seguridad, que, ¿por qué no decirlo? Pues en instituciones para las que laboramos también nos sirve como una base de comparación, como un punto de comparación en algún momento los análisis que se realizan. Entonces creo que otra parte importante de esto es que al unificar todas esas investigaciones que se hacen desde el ámbito estatal y de lo privado de algunas entidades que se enfocan en este tipo de estudios es muy importante. Hoy en día, pues, ¿qué le diré? La ciberseguridad lo que está teniendo importancia. Y pues definitivamente la base, como le digo, de todos estos indicadores siempre van a ser las ciencias sociales. Le agradezco mucho solamente, licenciada. Gracias. Vean, estamos ya cortos de tiempo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es quedarnos ahí de las presentaciones y vamos a continuar con los temas, ¿verdad? Porque si no, no nos va a dar tiempo de abordar. La verdad que todos los grupos que pasaron dieron muy buena información y me imagino que quienes también quedaron pendientes, pues tienen muy buena información. A los grupos que quedaron pendientes, si nos pueden escribir ahí por el chat algunas conclusiones que hayan arribado, ¿verdad? De esta discusión, se los vamos a agradecer para que podamos continuar con la clase. Voy a continuar aquí con la presentación. ¿Ya la logramos visualizar, la Sí, presentación? correcto. Perfecto. Bueno, entonces, ya lo mencionaron en los grupos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la investigación social en la seguridad estratégica? Realmente la investigación social permite que exista una vinculación entre las causas estructurales y los problemas de seguridad, ¿verdad? Entonces permite que como funcionarios del Estado o miembros de la academia o miembros de organizaciones sociales podamos ir realizando como un análisis de cuáles son esas causas estructurales y cómo éstas en un determinado momento pueden tener una influencia en los problemas de seguridad, ¿verdad? También la investigación social pues, nos proporciona datos, nos proporciona evidencias, brinda un análisis para poder diseñar estrategias, como ya lo comentaban también algunos compañeros ahí en sus presentaciones, pero estrategias más efectivas, ¿verdad? Hay un tipo de investigación que se llama investigación-acción, digamos, en la parte de investigación social, que es muy útil también para realizar este tipo de acciones enfocadas como a generar estrategias, ¿verdad? Porque es bueno, yo me planteo una parte de investigación y acciones a realizar, las ejecuto, digamos, es como empezar a implementar un proyecto, ¿verdad? Lo ejecuto y voy evaluando. Y conforme voy evaluando, puedo ir retroalimentando mi estrategia, ¿verdad? Entonces, esta parte como de investigación-acción, este tipo de investigación social, favorece mucho para la implementación de proyectos enfocados en esta temática, digamos. Y por supuesto que ahí se puede ir viendo toda esta parte de prevención, ¿verdad? Em, ver cómo las comunidades también van tomando estos procesos en cuenta, ¿verdad? Desde también una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? También el hecho de realizar procesos de investigación social desde para la seguridad estratégica, digamos, facilita la generación de estrategias adaptadas específicamente a contextos socioculturales específicos. O sea, muchas veces lo que sucede con las políticas es que se ejecuta o se quiere ejecutar una misma política para todos los espacios, ¿no? Y realmente hay aspectos y contextos socioculturales particulares que ciertas estrategias enfocadas en la prevención, digamos, no son efectivas, ¿verdad? Precisamente porque no van acorde a ese contexto, ¿verdad? Sociocultural. Entonces, el poder realizar investigaciones sociales en esta línea va a permitir que sean investigaciones más situadas, ¿verdad?
investigaciones que realmente tomen en cuenta estos aspectos socioculturales. Y también permiten analizar ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Para promover una cultura de paz. ¿Qué no es esta cosa? Ahí está. Entonces, pensando un poco en cómo se pueden aplicar estas ciencias sociales a la investigación en seguridad estratégica, podríamos ver, por ejemplo, el caso de la sociología, en la que se pueden analizar diversos conflictos sociales, la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, ¿verdad? Y cómo estas al final pueden ser factores que inciden o que sean, em, sí, que inciden en la parte de la seguridad específicamente, ¿verdad? De la inseguridad. En el caso de la ciencia política, se tiene que analizar, por ejemplo, cómo el poder y las decisiones que tiene el Estado están influyendo en la seguridad. O sea, muchas veces algunas decisiones, ¿verdad? Alguna implementación de política pública, alguna acción en relaciones internacionales, por ejemplo, o puede estar significando una amenaza, ¿verdad? Y muchas veces esto no se analiza, ¿verdad? Y esto puede hacerse desde la ciencia política. En la economía, por ejemplo, ver cómo ciertas situaciones económicas también afectan la estabilidad y la seguridad nacional, ¿verdad? En el caso de la antropología, hablábamos un poco ya antes también la parte de las culturas, las costumbres y cómo también influye esta percepción de seguridad dentro de las comunidades, porque muchas veces no es lo mismo, por ejemplo, la percepción de seguridad que nosotros tenemos en Latinoamérica a la percepción de seguridad que tienen en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Esa percepción varía mucho. Ahorita vamos, Rolando, gracias. Varía mucho, ¿verdad? Porque cada contexto, pues, es particular, ¿verdad? Y eso hace que cada grupo, pues, tenga una percepción distinta, vinculado a cómo responden también las instituciones ante un acto de seguridad. Rolando. Eh, Muchas gracias. Mire, en economía también se podría aplicar también, es ciencia, pero es una ciencia técnica, el urbanismo, A la parte de Sí, puede ser, porque porque, realmente, tal vez porque no en Brasil precisamente en la economía, sí, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, como hablábamos, con la geografía, y ahí se vincula también toda esta parte del urbano, ¿verdad? Va vinculado, que sí, ciertos sectores y cómo está construido a veces una sociedad, digamos, un espacio urbano, también puede favorecer o disminuir, ¿verdad? Esa parte de inseguridad. Sí, Rolando. Ujú. sí, con el urbanismo es que eso, yo vine a charla bueno, mi formación es en derecho, Ajá. pero yo vine a una plática que nos estaban dando de urbanismo y Ujú. mencionaba, era un profesor brasileño, y mencionaba que una de las políticas que ha usado más que todo los gobiernos de Lula da Silva fue las modificaciones de las barriadas, digamos así, Ajá. darle los servicios básicos, porque una ciudad se tiene que construir con sus servicios básicos, energía eléctrica, comunicación, mercados, hospitales. Y a veces se obvia eso, los gobiernos se obvian eso, los servicios esenciales, pero sí son esenciales para el cambio de vida de los ciudadanos que viven ahí, para evitar la delincuencia, digamos así. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la sociología, por ejemplo, toda esa parte de la desigualdad, el no tener, como bien tú lo decías, todos los servicios básicos, ¿verdad? Sí tiene una influencia en la violencia, ¿verdad? En la inseguridad. Entonces sí va como todo de la mano. Y también lo que hablabas del urbanismo, o sea, no solamente esta parte como de la desigualdad, sino muchas veces cómo está construido sí, los espacios urbanos, ¿verdad? Y, por ejemplo, de un tiempo para acá, si ustedes han observado, las colonias se han cerrado, ¿verdad? Han puesto garitas en un montón de lugares y no fueron garitas, colonias que estuvieran ya pensadas con este tipo de garitas, digamos, ya desde su inicio en su planificación, sino que fueron haciéndolas conforme vieron que la violencia se estaba incrementando y la inseguridad, ¿verdad? Entonces ya ahí se van dando modificaciones sociales que también tienen una influencia en el comportamiento social, pero también en esa percepción de seguridad que tenemos, ¿verdad? Que nos sentimos más seguros al estar en colonias cerradas, aunque tal vez la inseguridad adentro sea igual, ¿verdad? Manuel.
Ahí te vemos ya. Se nos fue Manuel. Parece que ya no está. Ah, bueno, se debe haber desconectado. Tal vez después nos comenta. Ah, bueno, y teníamos por último la psicología social, ¿verdad? Que al final aquí lo que buscamos es ver cómo las personas reaccionan ante el miedo, el conflicto o la violencia, ¿verdad? Ahora con esto, por ejemplo, de los TikTok, uno ve mucho em, cómo hay personas que reaccionan, vamos a reaccionar, por ejemplo, los latinos muy diferentes, digamos, ante un asalto a cómo puede reaccionar una persona de otro país, digamos, ¿verdad? Precisamente porque en nuestra experiencia, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante el miedo, ante el conflicto, es algo distinto, ¿verdad? Por nuestra experiencia de vida a, por ejemplo, personas europeas, digamos, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que va estudiando o lo que puede estudiarse, ¿verdad? Desde las ciencias sociales en materia de seguridad. Ahora Pero sí me también hay escuchan. sí, sí, Manuel, Perdón, escuchamos. perdón, Dale, dale. perdón. No, lo que comentaba el compañero, igual en criminología, especialmente en algunas teorías de criminología ambiental, como por ejemplo de la teoría de la ventana rota, ¿verdad? La recuperación de espacios físicos Ujú. crea una percepción de seguridad. De hecho, pues la ciudad de Guatemala, si ustedes han notado, tiene muchas de estas políticas de recuperación de espacios, como barranco, de parques, proyectando o reinstalando, por ejemplo, alumbrado público, pintando parques, en la cual pues haga que esto llame la atención y que sea un espacio seguro para las familias, especialmente de recreación, ¿verdad? Entonces, en ese tema, el urbanismo creo que aplica en ese sentido para la percepción de seguridad de las propias personas, con el hecho de mejorar la iluminación pública, crear un ambiente donde ellos se sientan seguros. Llegar a un parque donde esté limpio, pintado, pues genera confianza de sentarse a ver un parque sucio y abandonado, ¿verdad? Entonces creo que esto también es una teoría y que hoy muchas políticas municipales lo aplican para generar esa percepción de seguridad. Gracias, muy amable. Ujú. Sí, muchas gracias, don Delio. Interesante lo que plantean, ¿verdad? Miren, es muy bueno que participen porque, como les digo, todos tenemos un conocimiento distinto y qué bonito escuchar también todas estas, em, pues su experiencia en los temas, ¿verdad? Entonces, si realmente todo esto de urbanismo que hablábamos sí tiene una influencia, ¿verdad? En esta Doctora, parte de... ¿Sí? ¿Quién buenas me... noches. Yo, Adelante, yo quiero hacer un comentario. dígame. Eh, bueno, tenemos muchísimos años de estar haciendo análisis de acuerdo a la problemática del país, no solo en el aspecto de seguridad, sino que en todos los aspectos, ¿verdad? Siempre en los momentos muy álgidos, en las coyunturas, en cada gobierno más o menos y en en los periodos que van, digamos, ejerciendo poder ciertos personajes o ciertas organizaciones políticas, se hablan de análisis y esto y lo otro, pero seguimos en la misma problemática por los siglos de los siglos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo realmente van a aparecer los estadistas sociales o de las ciencias sociales que contribuyan con su conocimiento y su experiencia a el sector público o a lo público o al quehacer público? Porque pues tenemos muchas teorías, tenemos muchos análisis, muchos instrumentos teóricos que son derivados y vienen de las ciencias sociales, pero cuando se aplican en las decisiones y en la trascendencia institucional o en la trascendencia administrativa que debe de suceder para que Guatemala sea diferente. Yo le decía a los compañeros en el grupo que me integré o me integraron, que lamentablemente pues hay políticas públicas, yo conozco algunas, conozco en lo personal la política nacional de prevención del delito y de la violencia del Ministerio de Gobernación, conozco la política ambiental también. Pues hay diferentes políticas y hay
diferentes instrumentos teóricos, científicos muy buenos, ¿verdad? Pero que desde mi percepción como exfuncionario público también, esos instrumentos se quedan engavetados, se quedan guardados, ¿verdad? Y el funcionario casi que se vuelve un príncipe arbitrario y pues no aplica para nada esa instrumentalización teórica que existe, ¿verdad? Y que se ha generado con toda la buena intención, digo yo. Pero por su parte, ¿dónde están los estadistas, ¿verdad? Sociales o de las ciencias sociales. Por ejemplo, yo veo muchos programas de televisión especialmente que salen diciendo, es que el gobierno debería de hacer esto, que tal ministerio está haciendo mal esto, o que se debería de corregir esto, pero pues, ¿dónde está entonces el aporte de estas personas que critican y que se la saben supuestamente de todos para contribuir a que realmente Guatemala comience a despegar, ¿verdad? ¿Dónde están esos estadistas? ¿Dónde está también, digamos, todo el sector académico de las universidades especialmente, que vengan con un estudio serio o un análisis serio y se lo entreguen de regalado al Estado y a la sociedad y digan, miren, aquí está realmente una luz, un instrumento que pueden utilizar todos los guatemaltecos y puede servir en beneficio de todos los guatemaltecos? Solo esa es mi inquietud, doctora. Gracias. Sí, yo creo que ahí hay varios factores, ¿verdad? Una cosa es lo que estamos hablando, por ejemplo, de la parte de investigación y cómo desde la parte académica pues se pueden hacer estos estudios y se presentan, porque generalmente pues nosotros cuando hacemos investigación lo presentamos a las instituciones del Estado y a los tomadores de decisiones. El problema es que no somos nosotros los tomadores de decisiones, ¿verdad? Entonces, una parte es la academia que puede presentar esos resultados y esa propuesta, pero dentro del Estado ya hay personas que tienen que hacer el ejercicio de lo político y de la política, digamos. Entonces yo creo que ahí hay dos procesos que son distintos, ¿verdad? Y queda en manos de quien está en el ejercicio de la política el tomar estas recomendaciones o no tomarlas, ¿verdad? Y generalmente, bajo mi experiencia, em, hay muchas personas que están en los cargos de toma de decisiones que aunque se les presente un estudio y se les pues explique, digamos, rutas posibles a seguir, no lo toman, ¿verdad? No lo toman porque muchas veces va en contra de otros intereses, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay varios factores, ¿verdad? Y que al final, pues, como hablamos, los académicos, ¿verdad? No precisamente quienes hacen la investigación social, no precisamente son quienes toman, quienes son tomadores de decisión, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda ahí es proponer, porque no podemos ejecutar, ¿verdad? Y pasa de esa manera, ¿verdad? Tenía Mercedes, creo que era quien tenía la mano levantada, y después vamos con Manuel. Sí, de hecho, Mercedes es, y de ahí Manuel. Sí, ¿verdad? Gracias. Mercedes. Em, con lo que decía el compañero anteriormente de los parques y cómo Ajá. un comportamiento puede ahí sí que generar ese sentido de bienestar en la sociedad. Yo creo Ujú. que también una de las artes que está aquí, que no está mencionada, que tiene que ver con todo lo de arte, Ujú. y las artes en general, ¿verdad? Las artes y la educación. Y yo creo que muchos proyectos sociales se han basado en si bien es un experimento que ha funcionado, en el sentido de apropiación, con esto de pintar murales, pintar parques. Esto lo que hace es que las personas que vivan en los barrios que están en riesgo, eh, pues que las personas sean invitadas a pintar una pared. Y, por ejemplo, cuando se hacen estas actividades o estos eventos, es que las personas que viven en estos lugares se apropien del espacio y digan, ah, yo pinté esa manita que está ahí, esa florecita que está ahí, yo la pinté. Entonces ese sentido de apropiación nos hace como resguardar esos lugares, ¿verdad?
independientemente si son lugares cerrados o abiertos, que ese es otro tema bien amplio que tiene que ver con toda la estructura también de propiedad privada y demás, pero creo que las artes y las ciencias sociales han aportado en buen sentido este experimento de vincular a las personas en estos hechos, ¿verdad? Que tienen que ver de resguardar los espacios públicos. Y pues ha sucedido aquí en Guatemala, los primeros experimentos fueron en Brasil, en Colombia, y luego acá se ha replicado como esos hechos. Pero creo que es interesante ver como el cambio de comportamiento a través de la participación y la colectividad, Ujú. sobre todo en colonias y en barrios que los denominan en riesgo. Eso quería aportar. Gracias, Mercedes. Sí, creo que es bien interesante esa parte de cómo eh, integrar, digamos, a las personas y que trabajen para un mismo fin, ¿verdad? Y al final eso va generando precisamente ese sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia y que también les va ayudando a mantenerse seguros, digamos, se pueden irse apoyando en esa parte, ¿verdad? Vamos con Manuel y vamos con Miguel. Muchas gracias. Con lo que hablaba el compañero Osvaldo, Ujú, yo creo que quienes estamos en el tema de estrategia, yo trabajo en ese campo de elaboración de estudios estratégicos, ujú. creo que nuestro mayor desafío es eso, de que muchos de los trabajos que presentamos, casi un 90% lamentablemente se engavetan. Puede llevar propuestas bajo estudios, lo que hablaban anteriormente, con una temática social donde se identifican variables que potencializan o facilitan el hecho que genera inseguridad, pero creo que, como bien lo dijo usted, doctora, el aspecto de voluntad política es muy esencial en los tomadores de decisiones. Y lamentablemente cuando un estudio, una política de esta naturaleza no tiene un impacto político, el que toma decisión prácticamente no lo aplica. Creo que veamos el ejemplo ahorita con el tema de la pandilla, que ahorita se volvió de moda con el hecho que fue declarado terrorista los integrantes de las pandillas por parte del gobierno de Estados Unidos, pues vemos que acá en la modificación de la ley prácticamente fue una modificación reactiva, pero dejamos de lado la parte preventiva, la parte integral. Creo que ya hace tiempo sabemos que el problema de las pandillas, más que un problema de seguridad, ya es un problema de otra temática como social, familiar, en la cual, pues, si no abarcamos estas soluciones de esta naturaleza, el tema de seguridad siempre va a seguir siendo un problema. Entonces, creo que uno de los problemas, como leo, que tenemos, en resumen, es eso. Quienes nos dedicamos a hablar planes estratégicos, sabemos que muchas veces, si no tiene un impacto político momentáneo, se queda engavetado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ujú. Porque lamentablemente los que toman decisiones, que siempre es en cuestión de política, buscan como ese beneficio de proyección de imagen. Y si no les da Claro. esa proyección de imagen, es difícil. Y aparte que son el tema estrategia, lo esencial es prevención y que va a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando no tiene un impacto inmediato también, pues no les favorece a ellos, que es lo que buscan. Entonces, al final son variables que a veces los que llegan a esos puestos tienen que entender el tema de la estrategia, porque si no la comprenden, simplemente no le ven de utilidad. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias por los aportes. Miguel, no te escuchamos, Miguel. Tienes tu micrófono. Ahí Buenas está ya. noches. Ya, Miguel, gracias. Sí, estaba yo analizando desde el punto de vista, usted decía el urbanismo, cómo las ciencias sociales han sido un factor determinante en esa adaptación, esa transformación que se ha dado a través de los años y que muchas veces la prospectiva o la proyectiva nunca pudo determinar cómo se iban a dar esos cambios y cómo iba a ser esa transformación y cómo hemos estado nosotros adaptándonos a esos cambios violentos y bruscos que se han dado a través de 30, 40 años, como bien lo decían, esa transformación de grupos de pandillas, que eran grupos de muchachos que se juntaban para bailar y que después se convirtieron en células del crimen organizado transnacional y que han abarcado una gran posición negativa dentro del ente
del Estado y que en su momento han hecho zozobrar a estados completos. Ya pudimos ver El Salvador hace un par de décadas cuando ellos tenían el control del Estado y tenía que pactar el gobierno para poder hacer cualquier cosa. Lo vemos cómo ha influido la coyuntura social, política y diplomática, y cómo ha influido las ciencias sociales dentro de ese tipo de situaciones que se dan en el contexto nacional. Lo vemos lo que está pasando las últimas 3, 4 semanas en el país, cómo nos hemos tenido que adaptar a que 20 caballeros, o no sé cómo definirlos, hayan burlado a la justicia y se hayan escapado de una cárcel considerada de máxima seguridad y que posteriormente no se haya definido ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni dónde. Se obtuvieron todo lo que se obtuvo para poder esas fugas, y cómo las ciencias sociales nos dan una analogía de lo que podemos nosotros integrar dentro de esa investigación y poder determinar a un corto, mediano y largo plazo qué es lo que sí podemos hacer, lo que no debemos de hacer, cómo hemos fallado, y es ahí donde la seguridad estratégica encaja en este planeamiento de las condiciones que estamos viviendo para que más adelante las mismas no sucedan. Yo fui oficial del ejército durante 30 años, tuve la oportunidad de estudiar a fondo el caso de Belice, y pues mis 2 tesis doctoral y mi tesis de maestría pues las hice sobre Belice, y lo que nosotros prospectamos o proyectamos es que vamos a tener un gran cambio cultural y que vamos a tener que utilizar las ciencias sociales en su esplendor para poder adaptar a esas personas si el fallo es favorable, y también adaptar a nuestra sociedad y cómo de presentar ese fallo inapenable a la sociedad guatemalteca si el dictamen es contrario a lo que espera la sociedad guatemalteca en el diferendo territorial. Gracias. Gracias, Miguel. Muy interesantes también los aportes, ¿verdad? Voy a cerrar ya con esta parte, ¿verdad? ¿Qué tipos de investigaciones podemos realizar desde las ciencias sociales enfocadas en la seguridad estratégica? Bueno, podemos hacer investigaciones, por ejemplo, descriptivas y diagnósticas que nos van a permitir comprender la situación actual de un determinado problema, ¿verdad? O situación que afecta a la seguridad, y nos va a permitir hacer diagnósticos, digamos. También hay investigaciones que se enfocan a ser explicativas y causales, que van buscando las causas y las estrategias basadas en evidencia, ¿verdad? También investigaciones comparativas, que lo que busca es ver, bueno, cómo se da este fenómeno, digamos, de violencia en diferentes contextos, o bien qué políticas y medidas de seguridad se han tomado y cómo éstas han respondido a diferentes contextos, ¿verdad? Pueden ser países o puede ser, por ejemplo, entre departamentos o entre comunidades, ¿verdad? Donde los contextos van cambiando. También investigaciones evaluativas y aplicadas, que lo que buscan es ver precisamente el resultado de programas, políticas y estrategias. Que esto ya lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? Cómo se construyen políticas, ¿verdad? El problema es que primero no se implementan, y segundo, las que se implementan no se evalúan, ¿sí? Y esto lo vemos muy frecuentemente en el país, que no hay recursos económicos destinados a la evaluación de la implementación de las políticas públicas, y esto lo que impide es ir mejorando esa política, ¿verdad? Porque entonces venimos, solo la implementamos, pero no sabemos si funcionó, si no funcionó y qué mejoras podemos hacerle. Solo voy a terminar esta parte, Walter, y te doy la palabra. También se pueden hacer investigaciones prospectivas y estratégicas, que lo que busca es anticipar posibles escenarios a futuro, ¿verdad? Y pues usar investigaciones con metodologías cualitativas y cuantitativas, que en el caso de las cualitativas, pues vamos a enfocarnos en los significados, percepciones y experiencias, y las cuantitativas, pues más en tendencias y correlaciones, ¿verdad? Entonces hay una gama de opciones de las ciencias sociales, ¿verdad? Para tipos de investigación que podemos realizar, que van a ser útiles para la toma de decisiones, ¿verdad? Walter. Solo era aportando al tema de las políticas públicas. Ajá. Considero que una de las debilidades que se ha tenido es
que no se involucra a, a los individuos, a la participación ciudadana. No hay, no se involucra a las comunidades. O sea, vamos a trabajar un tema de seguridad alimentaria, pero no involucramos a los que están viviendo el problema, ¿verdad? Entonces, por una parte eso, y por otro, que las políticas públicas, al implementarse desde diferentes instituciones, ¿verdad? Cuando vemos todos los actores que están involucrados en cada una de las políticas públicas, encontramos que de alguna manera lo que se está haciendo es temas asistenciales. Entonces no se atacan las condiciones histórico-estructurales que lograrían mejorar el problema de manera sostenible. Y por otro lado, los PEI y POMPOA no hay una interoperabilidad entre las instituciones. Y creo que ahí es donde hay que fortalecer para saber qué está haciendo cada uno de los actores que tienen que implementar la política pública respecto a atender esas causas que se deben de tratar, ¿verdad? Y por otro tema es fortalecer la participación ciudadana. Y creo que por ahí es donde hay que enfocar mucho el tema de educación política, fortalecer los partidos políticos que ahora ya son más empresas, ¿verdad? Yo creo que por ahí va. Esa era mi participación. Muchas gracias. Gracias, Walter. Sí, por eso decimos, por ejemplo, que la parte de diagnóstico es muy importante también dentro de las ciencias sociales para la formulación de política pública, ¿verdad? Y precisamente de diagnósticos de carácter participativo, porque uno de los principales problemas es que hablamos de las políticas públicas de escritorio, ¿verdad? Donde realmente no se toma en cuenta el contexto, no se toma en cuenta la opinión de las personas y al final son políticas que tampoco funcionan y no se evalúan, ¿verdad? Entonces ahí es un ciclo que, que al final es un círculo vicioso, ¿verdad? Que no logramos al final que las políticas realmente sean funcionales y que transformen la realidad, que es lo que vamos buscando, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar por ahí hoy, agradecerles, sé que nos pasamos unos minutitos, pero agradecerles mucho su participación y pues continuamos ya la próxima clase enfocándonos en toda la parte ya de investigación cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Qué gusto conocerles y les mando ahí un fuerte abrazo y que tengan un buen descanso. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén bien, buenas noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Katy. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí saludándoles. Gracias. Muy participativa la clase, ¿verdad? Gracias. Ahí.